porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Todos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Todos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Todos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito, y la tierra se llene de su gloria. Todos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en esas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concedido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo,
y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte en este momento a que le pidas a Dios la gracia de hacer caso a su palabra. José recibió la palabra de Dios y cambió su manera de pensar, cambió su actitud. Él quería repudiar a María en secreto. Él quería dejarla. El querer del ser humano es diferente al querer de Dios. Pero cuando José escuchó la voz de Dios a través del ángel, hizo caso a lo que Dios le mandó. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios? Muchas. ¿Cuántas veces hemos escuchado su palabra? Muchas. ¿Cuántas veces hemos oído el evangelio del día? Muchas. Que hoy aprendamos a hacer caso a la voz de Dios. Que hoy aprendamos a obedecer a la voz de Dios. Por eso, invoca la presencia del Espíritu Santo y pidámosle juntos la gracia de creer en Dios diciendo: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Mis hermanos, hoy es viernes 18 del mes de diciembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Quiero invitarlos a todos a la novena de Aguinaldo, en la novena en honor al Niño Jesús, en el canal Oraciones a Dios. Ahí tenemos la novena. Quiero invitarlos a todos a sintonizar la Santa Misa de hoy. Durante estos 9 días tendremos la Santa Eucaristía. Busca en YouTube, el canal de YouTube se llama Biblia para Todos, Santa Misa, Padre Marcos Galvis, y ahí vamos a tenerla. Vamos a escuchar hoy la palabra de Dios que nos alimenta, que nos orienta. Miren, hoy la palabra de Dios nos enseña que San José tenía una manera de pensar antes de escuchar la voz de Dios y tenía otra manera de pensar después de escuchar la voz de Dios. Cualquiera puede decir, entonces José no fue libre de escoger lo que quería. José no fue libre de escoger lo que él le parecía. Dios intervino
e hizo que José hiciera lo que a Dios le parecía. Miren, el pensado de José era dejar a María. Cuando José se enteró de que María estaba embarazada y no era de él, José era quien se había desposado con ella. A él le correspondía ser el padre de los hijos de la Virgen María. Pero resulta que la Santísima Virgen María fue escogida por Dios. Dios la escogió para que fuera la madre de su hijo. Cuando José se enteró de eso, él pensó en dejarla en secreto. José tenía varias alternativas. Cuando una mujer estaba casada en el pueblo de Israel y quedaba embarazada de otra persona, el hombre podía denunciarla en público y decir: mire, yo me desposé con esta mujer iba a ser mi esposa, esta mujer estaba comprometida conmigo y resultó saliendo embarazada. El resultado era de la denuncia que la mujer fuera apedreada, fuera destruida, fuera acabada. Eso no lo quiso José. José, escuchen bien, no denunció a la Virgen María para que muriera apedreada. Por eso dicen que José era un hombre justo. La otra opción que José podía tomar era decir: ella quedó embarazada, yo la voy a dejar. Así el pueblo va a decir: qué José tan malo, qué padre tan irresponsable. Se fue y abandonó a su hijo. José quería tomar esa decisión de dejarla en secreto, de repudiarla sin hacerla quedar mal, sin denunciarla. Y miren la importancia que tienen en los matrimonios, que el esposo no hable mal de la esposa, que el esposo no ande criticando, no ande difamando, diciendo barbaridades, pestes de la esposa. José guardó silencio. Digo, la voy a repudiar en secreto. Y la tercera opción que José podía tomar era decir: alguien la embarazó, me da pesar porque la amo, pero le voy a cuidar al hijo. Yo voy a ser el padre. Nadie se va a enterar, lo voy a mantener en secreto y yo voy a ser el padre adoptivo de ese niño. José tenía estas tres opciones. Y ante las tres opciones que tenía, había tomado la decisión de repudiarla. La segunda, ¿y cuál era? Dejarla e irse y quedar él como un padre irresponsable, como muchos padres que se van de la casa y olvidan a sus hijos. Y José dijo: la voy a repudiar. Ese era el pensar de José. Estaban las tres opciones. Cuando el ángel se acerca a José y le habla, Dios hace que de inmediato su manera de pensar cambie y pase a la tercera opción. ¿Y cuál era la tercera opción? Él tomar al niño, hacerse pasar por el padre del niño, pero realmente el papá no era él. Entonces es aquí en esta tercera opción donde José respeta a la Virgen María, ama a la Virgen María, pero también sabe que ese hijo no es su hijo carnal. También sabe que esa mujer no es su esposa. Aquí es donde se confunden los protestantes y llegan a decir: María estuvo con José. María se casó con José, María se acostó con José, como quieran llamarlo. Lo dicen de cualquier manera, de forma que los católicos pensamos que la Virgen María no estuvo con José, y se lo voy a mostrar con la Biblia. Los hermanos protestantes dicen: María dio a luz a Jesús y estuvo con José, tuvo relaciones. Eso no lo dice la Biblia, porque Dios reclamó a su hijo. Dios le dijo a José: ese que va a nacer será mi hijo, hijo del Altísimo. Por eso José no tocó a María, porque el papá salió a reclamar al hijo. Vamos a ver cómo lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 y siguiente, que es el Evangelio de hoy.
para que ustedes y yo veamos cómo fue el nacimiento de Jesús. Oigan, San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Abre la Biblia, vamos a leerla, vamos a leer la palabra de Dios. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Miren que el nacimiento de Jesús es tan importante que la palabra de Dios lo relata, lo escribe. Y si es la palabra de Dios, debemos creerlo. Los protestantes tienen palabras que no son palabra de Dios. Y los hermanitos evangeliquitos le creen. Los católicos le creemos a la palabra de Dios. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Abre la Biblia, por favor. Estando María, su madre, desposada con José. ¿Quién era la madre? María. Dice, estando María, su madre, desposada con José. No dice que José era el padre. Dice que la madre de Jesús era José, era María. Y el padre no lo nombra. Por supuesto, si usted se pone a leer la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, usted va a encontrar quién es el hijo, quién es el papá. María era la madre de Jesús, sí. ¿Ustedes quieren saber quién era el papá de Jesús? Oigan, Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Envió Dios a su Hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Entonces, la mamá es María, el papá es Dios. En la Virgen María y en Dios sucede un matrimonio, un casamiento. Hay un hogar y hay una familia. Por eso, ¿quién es la esposa de Dios? La Virgen María. ¿Quién es la esposa de Dios? La Virgen María. ¿Por qué? Porque llegada la plenitud de los tiempos, Dios escogió a una mujer que se convirtió en su esposa, de la cual nació su Hijo. Eso lo enseña la palabra de Dios. La mamá era María. El papá era Dios. Por eso dice, estando María, su madre, desposada con José. No dice, el papá era José. Oigan, y antes de que vivieran juntos, la palabra de Dios resalta y dice que José no tocó a la Virgen María. Por eso, antes de que ellos vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. La Virgen María, por obra, por acción del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Y ese hijo era el Hijo de Dios. Por eso el papá reclama. Y ustedes van a ver cómo Dios reclama a su hijo. Por eso el papá le dice a José, lleva a María, tu esposa, pero ella va a ser la madre de mi hijo. Ustedes lo van a ver. Oigan, escuchen. Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. José dijo, no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero de seguro, José estaba claro que ese hijo no era de él. José estaba convencido que ese hijo no era suyo. Por eso José pensó en dejarla. Pero no dejarla de cualquier manera. Yo le decía las tres alternativas. Una era denunciarla que estaba embarazada para que la apedreara. La otra alternativa era dejarla e irse. ¿Para qué? Para que la gente dijera que José tan malo dejó a su esposa. Y la otra alternativa era que él tomara a ese niño, lo criara, pero sin ser su papá.
Pero el papá del niño apareció. José quería dejarla en secreto. No quería denunciarla, por eso dicen que José era un hombre justo. Pero resulta que José estaba pensando en esto, en dejar a la Virgen María, y no hizo su querer. Hizo la tercera opción. ¿Y cuál fue la tercera opción? La tomó, se hizo cargo del niño, pero él sabía que esa mujer ya tenía a alguien. Esa mujer ya tenía esposo. Ese niño ya tenía un papá. Y eso es lo que los protestantes no entienden todavía y le vamos a explicar en este día. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, miren, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido bajo la ley, nacido de una mujer. Gálatas 4:4. Escuchen, esa mujer que escogió Dios se llamaba María, la Virgen. José estaba comprometido, desposado con ella. Quería dejarla en secreto, no quería apedrearla, no quería hacerse cargo del niño. Mientras que él estaba pensando en estas cosas, su manera de pensar era no castigarla con piedras. Su manera de pensar era no tomar a ese niño. Su manera de pensar era dejarla en secreto, quedar el mal ante la sociedad. Un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos hijos le dijo el ángel que iba a tener la Virgen María? Un hijo. ¿Cuántos hijos, según la Biblia, tuvo la Virgen María? Un hijo. Pero según los hermanitos evangeliquitos, ¿cuántos hijos tuvo la Virgen María? Varios hijos. Entonces, ustedes católicos verán a quién le hacen caso. Porque resulta que los protestantes dicen que María tuvo más hijos. Error. Y dicen que José, después de que tuvo María, Jesús tuvo relaciones con la Virgen. Ellos no estaban ahí, primero. Segundo, eso no lo enseña la Biblia. Cuando José quería dejar a la Virgen María en secreto, repudiarla, un ángel se le apareció en secreto. Un ángel se le acercó en secreto. Un ángel habló con José y le dijo, toma a esa mujer porque ese hijo el papá lo está reclamando. Dios, que es el Padre de Cristo, lo está reclamando. Tú serás el que le coloques el nombre de Jesús. Tú te encargarás de ese hijo. Esa mujer es la esposa de Dios. Y ese niño es el hijo de Dios. Por lo tanto, tú te encargarás de cuidarlos. Ahora, la infidelidad, el adulterio era penado con piedra. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Se acuerdan de la lectura de ayer? El rey David vio a la mujer de Urías. Lo relata la palabra de Dios. Segunda de Samuel 11:1. Le gustó, la invitó a pasar a su habitación, la embarazó. Dios reprochó, castigó a David por eso. El niño que nació murió. El adulterio era castigado. Si Dios tomó a la Virgen María como su esposa y el hijo que nació del vientre de la Virgen María era su hijo, según la Biblia el adulterio no es permitido. Si José estuvo con María, la Virgen debía morir a piedra porque cometía adulterio. Por eso José respetó a la Santísima Virgen María, porque Dios reclamó
que ese era su hijo. Y le dijo, usted se va a encargar de educarlo, de criarlo, va a cumplir el papel de papá, pero no se va a encargar de estar con la mamá para tener más hijos. Por eso la Virgen iba a tener un solo hijo. Eso lo aclara la Biblia. Según los protestantes, no les cabe en la cabeza como un hombre solo va a vivir con una mujer sola y no va a poder hacer nada. Pero según la Biblia, dará a luz un hijo. La palabra de Dios le dice a José que iba a tener un solo hijo. Por eso, si él tocaba a María, si él se acostaba con ella y la embarazaba, incumplía la palabra de Dios. Y vamos a ver si José le hizo caso o no le hizo caso a la palabra de Dios. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta por boca del profeta, lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Oído al tambor. He aquí que la Virgen concebirá. María es virgen antes del parto y dará a luz un hijo. María es virgen después del parto. Por eso enseñamos que la Santísima Virgen María es virgen antes del parto, porque según la profecía de Isaías 7:14, la Virgen concebirá, quedará embarazada siendo virgen y dará a luz a un hijo sin de perder la virginidad. Dará a luz un hijo. Según la profecía, si María, la Virgen, tuvo más hijos, entonces ella no era aquella mujer que el pueblo de Israel esperaba. Porque sabemos que María es la madre de Cristo. Porque según la palabra de Dios, la mamá de Jesús iba a ser virgen antes del parto, después del parto, e iba a tener un solo hijo. Cuando los protestantes dicen María tuvo más hijos, que no aparece en la Biblia, que es mentira, que es un error, aseguran que la Virgen María no es la mujer de la profecía. Y si la Virgen María no es la mujer de la profecía, entonces Jesús tampoco es el Mesías. Porque la mamá del Mesías, según la Biblia, iba a tener un solo hijo. Según los protestantes eso no importa, pero según la palabra de Dios sí. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, no varios hijos. Y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por eso la iglesia enseña que María es madre de Dios, porque el hijo que nació de su vientre es llamado el Emmanuel, el Dios con nosotros. Vamos a ver si José hizo caso o no hizo caso. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Entonces, según la Biblia, José sí hizo caso. ¿Y cuál era el caso? El caso que tenía que hacer, la obediencia que tenía que cumplir José era que esa mujer no era su esposa, que esa mujer iba a tener un solo hijo, que él se iba a encargar de la educación de ese hijo, que no la podía tocar porque esa era la esposa de Dios. José hizo caso a la palabra de Dios. Antes de escuchar la palabra tenía una mentalidad y era dejarla. Después de escuchar la palabra de Dios, cambió su mentalidad y fue obedecer. Que así nosotros aprendemos la justicia de José. Y escuchemos la palabra de Dios y empecemos a actuar como Dios quiere. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.